Hola, esto es un video tutorial en el que vamos a ver cómo normalizar hasta la forma normal de VoiceCode este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos una serie de dependencias funcionales aquí marcadas y además de estas dependencias funcionales pues tenemos una tabla inicial, que es esta tabla que tenemos aquí de juego, en la que ya tenemos marcada una clave primaria. Entonces vamos a establecer el proceso que vamos a llevar a lo largo de este ejercicio. Vale, en primer lugar, lo que vamos a hacer es Eh, como tenemos marcado id de juego como clave primaria, ¿vale? Vamos a ver qué dependencia multivaluada existe. Nos vamos a fijar en las dependencias funcionales. Vemos que dado un id de juego hay varios premios, luego los premios serían aquí pues, atributos multivaluados y tendrían que irse a una tabla aparte. Aquí tenemos los premios, ¿vale? Y también nos damos cuenta que dado un juego hay varios usuarios, varios id de usuario. Por tanto, esto también es multivaluado y tendría que irse a una tabla aparte. Pero si se va el ID de usuario, como tiene una dependencia funcional con el nickname, el nombre y el email, el nickname, el nombre y el email también deberían de irse junto con el ID de usuario. ¿Vale? Y también tenemos otra dependencia multivaluada, y es que la valoración es multivaluada respecto del ID de juego, ¿vale? Es multivaluada respecto al ID de juego. ¿Por qué es multivaluada? Porque para conocer la valoración, además del ID de juego, necesito saber qué usuario ha hecho esa valoración. Por tanto, dado un juego hay varias valoraciones y va a haber tantas valoraciones como usuario haya. Entonces, por eso tenemos ahí otra dependencia multivaluada. Vale, ¿cómo resolvemos esto? Pues hemos dicho que premio se tiene que ir, los usuarios se tienen que ir y como los premios no tienen nada que ver con los usuarios, en principio se van a ir a tablas separadas. Y la valoración ya veremos qué es lo que ocurre con ella. Si la valoración se va con los premios, si la valoración se va con los usuarios o la valoración se va a una tabla aparte. Bien, en principio lo que sí hacemos es quedarnos con juego, con todo lo que no es multivaluado, que sería el ID del juego, que está marcado como clave primaria. Yo lo voy a marcar aquí subrayado para que se vea más claro. El nombre del juego, la fecha de la creación, la duración y la edad. Y nada de esto es multivaluado, porque cada unidad de juego tiene nombre, fecha, creación, duración y edad. Nada de eso es multivaluado. ¿Qué me encuentro que es multivaluado? Por los premios. Y los premios son multivaluados por esta dependencia funcional, perdón, por la segunda dependencia funcional que tenemos aquí. Por tanto, los premios son multivaluados y se van a una tabla aparte. ¿Se van a una tabla aparte con quién? Con los atributos de los que dependen funcionalmente. Depende funcionalmente del ID del juego. Por tanto, se va con el ID del juego a una tabla aparte. ¿Y qué me queda aquí? Pues me queda una tabla con estos dos atributos, los marco los dos como clave, y estos serían los premios que tiene un juego, ¿vale? Como es como atributo multivaluado, pues lo marcamos los dos como clave, dado que un juego va a tener aquí tantas filas como premios tenga. Por tanto, va a haber aquí cada una de las parejas juego-premio que haya. También se cumple esta dependencia funcional, que dado un premio, pues va a haber varios juegos que pueden tener ese premio, y lo que faltaría ahora es aplicar esta dependencia funcional de aquí. ¿Vale? Como el ID de usuario es multivaluado, se tiene que ir a una tal aparte junto con los atributos de los que depende funcionalmente, que en este caso sería el ID juego. Y el ID usuario, como tiene dependencia funcional o como determina el valor de nickname, nombre y email, pues también se tendrá que ir con todo esto. Así que hemos dicho que el ID de usuario se va a una tabla aparte con los atributos de los que depende funcionalmente, es decir, se tiene que ir con el ID del juego, ¿vale? Y el ID de usuario arrastra del nickname, nombre y el email. Pues arrastra del nickname, el nombre y el email. ¿Qué ocurre? También, pues que en esta tabla tenemos el ID del juego y el ID de usuario. Por tanto, tendríamos que tener también la valoración. Y por eso por lo que valoración no se va a una tabla aparte, sino que se puede quedar en esta misma tabla inicialmente. ¿Vale? Aquí marcamos esto, lo podemos marcar como clave primaria. Nuestra tabla inicial se ha descompuesto en estas tres tablas y vemos si esto está en primera forma normal. Aquí esta tabla da lugar a no ambigüedad, da lugar a discusión, porque yo podía haber marcado que esa tabla fuese una tabla de usuarios, ¿vale? Y en este caso, si una tabla de usuarios, todo esto
no es multivaluado, pero dado un usuario, tenemos aquí que hay varios juegos. Luego sería multivaluado los juegos, ¿vale? Eso es si esta tabla fuese una tabla de usuarios, pero como esa tabla alberga estas dependencias funcionales de aquí, yo puedo decir que esta tabla sea una tabla de usuarios, ¿vale? O puedo decir que sea una tabla de, este caso sería pues de valoraciones. En este caso podría ser una tabla de valoraciones, ¿vale? Así que voy a decir que una tabla de valoraciones, por ejemplo. Bien. Vale, pues una tabla de valoraciones, con lo que me quedo ahora mismo es con una tabla que tiene una descomposición de esa tabla original en estas tres tablas de aquí. Y ahora esto ya sí está en primera forma normal, puesto que no hay atributos multivaluados. No hay atributos multivaluados porque dado un valor de un juego concreto, de un usuario concreto, solo va a haber un nickname de ese usuario, un nombre, un email, y para ese juego con ese usuario solamente va a haber una valoración. Por tanto, aquí no hay atributos multivaluados y podemos decir que está en primera forma normal. Lo que se trata de ver ahora es si está en voice code o no. Vale, para que una tabla esté en voice code, tiene que cumplirse que todas las dependencias funcionales que tenga la tabla, la parte izquierda pueda ser superclave en esa tabla. Pues muy bien. Vamos a la tabla juego, ¿qué dependencias funcionales tiene? Pues tiene solamente esta. Y resulta que la parte izquierda, que es I de juego, es superclave en esa tabla. Y tanto, es la clave primaria. Por tanto, esa tabla está en voice code. ¿Premio qué le ocurre? Premio lo que tiene es tiene estas dependencias funcionales de aquí. Y la parte izquierda, ¿vale? Bueno, como son multivaluadas, pues ni siquiera le hacemos caso a eso. Esto es una tabla de relación. Todo es clave primaria, por tanto, esto no da lugar a descomposición. Y la valoración sí que va a dar lugar a descomposición, porque fijaros que es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una dependencia funcional que está dentro de esa tabla, que es esta, en la que la parte izquierda, ID de usuario, no puede ser superclave en esta tabla. No es superclave en esta tabla porque si yo le calculara la clausura al ID de usuario, no podría llegar a todos los atributos de la tabla, solamente podría llegar a esto, ¿vale? Y si quiero que sea clave, generaría multivaluados en valoración y en ID de juego, ya que dado un usuario por esta dependencia funcional de aquí, dado un usuario puede haber varias valoraciones, tantas como juegos. Por tanto, ¿qué ocurre? Que esta tabla no está en voice code. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues todos los atributos, digamos, todas las dependencias funcionales que rompen la forma normal de voice code, en este caso esta, tengo que llevarme la parte derecha a una tabla nueva, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a llevar esa, la que no se rompe, perdón, me he equivocado, estaba marcando otra. La que no se cumple es esta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llevarme la parte derecha de la dependencia funcional a una tabla nueva. El nickname, nombre, email se van, ¿vale? Pues se van el nickname, el nombre y el email. Eso se va a una tabla aparte. En la tabla original, entonces, ¿qué se queda? Pues se queda la valoración, que tiene un ID de juego, un ID de usuario. Hemos dicho que el nickname, el nombre y el email se han ido, y por tanto aquí lo único que queda es la valoración. ¿Vale? Esta es la tabla original, a la que se le ha ido todo esto. Y cuando todo eso se va a una tabla aparte, se van con los atributos de los que dependen funcionalmente. ¿De qué depende funcionalmente? Pues del usuario. Entonces se van con el usuario. Y esto sería una tabla de usuario. Y aquí ya sí finalizaría, porque todo ahora mismo está en la forma normal de voice code. Ya que todas las tablas que tenemos, las dependencias funcionales que guardan dentro, su parte izquierda es una dependencia, es una superclave. ¿Qué tablas nos quedan de final? Pues nos queda esta. Voy a marcarla en otro color, para que se vea más claro. Nos queda esta de juego. Al final me la he cargado. Queda la de juego. Nos queda la de premio. Nos queda la de valoración. Y nos queda la de usuario. Esas serían las tablas finales de este primer ejercicio de normalización.